Estuve conversando con Gina Lucio, que es gerente de gestión comunal e ingeniera ambiental. Cuando digo gerente de gestión me refiero a la Comuna 3. Y también con Noelia Noriega, que es licenciada en planificación y diseño del paisaje. Quería que nos cuenten de alguna manera en qué consisten, cuáles son las especies autóctonas que tenemos tanto en la Plaza Manzana 66 como en el Parque de la Estación. Así que te invito a compartir esta conversación que mantuve con ellas. Bueno, entonces la primera pregunta que tengo para hacerles es más a nivel general y en términos de paisajismo, en términos de planificación, ¿cómo fue pensada la Plaza de la Manzana 66? En realidad nosotros cuando asumimos ya estaba hecha la plaza y tanto Manzana 66 como Parque de la Estación fueron pensadas para que tengan 100% plantas nativas. Esto implica que va a generar obviamente muchísima más biodiversidad. Tenemos muchos más pájaros, mariposas, abejas, abejorros que están en la zona. Hay distintos tipos de especies, lo cual también genera que no sea una sola especie la que hay. Hay distintos tipos de árboles, distintos tipos de arbustivas. Tratamos de que sea lo más variado posible. Y al estar dentro de todo cerca, y eso sumado también al corredor de Agüero, se puede generar un corredor biológico que hace que estas especies también se puedan trasladar, transportar, que vayan recorriendo toda la zona. Entonces se genera una zona con toda en general muchísima mayor biodiversidad. Pero esto ya estaba planteado desde antes y se plantearon las dos desde el principio como dos plazas que hay 100% todas plantas nativas. Y esto Se trata de que sean sobre todo rioplatenses, pero son todas nativas. Sí, voy a agregar que la importancia de que haya estos espacios con especies nativas radica en que nuestro paisaje originario hoy en día solo quedan fragmentos relictuales, porque el avance de la urbanización hizo que las especies nativas queden completamente desplazadas y estos relictos también sufren hoy en día invasiones biológicas de especies exóticas, invasoras también que residen justamente de las ciudades, de las plantas exóticas que nosotros utilizamos en la ciudad, y que estas semillas se propagan a través del viento o de las aves en estos sitios y generan, en los mejores de los casos, neoecosistemas donde las plantas exóticas conviven con las nativas. Pero hay veces que estas exóticas son muy invasoras y directamente desplazan a las nativas, como puede ser el caso de la acacia negra, el librustro o el lirio amarillo. Entonces, estos espacios funcionan como una mancha o un parche dentro de la matriz urbana que le proporciona a la fauna refugio y alimento, especialmente a aves y mariposas. Bueno, esto se puede lograr a pesar de ser una zona con muchísimo tráfico, smog, bueno, todo lo que ya sabemos que se genera, contaminación sonora. Igual esas especies tienen la capacidad de generar todo lo que ustedes están contando. Sí, 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 por supuesto. La verdad es que funciona como un buffer. Son zonas que si vos pasás por Manzana 66 en la época de mariposas está lleno. Lo mismo pasa en el Parque de la Estación. Encontraron, el grupo del Parque de la Estación hace también relevamientos de todas las especies de mariposas que van viendo. Y la verdad es que cada vez van encontrando más especies por la zona, que es espectacular. Las mariposas hay diferentes especies que para su supervivencia necesitan de determinadas especies de plantas. Es decir, hay plantas que son nutricias de esa especie de mariposa. Si esa planta no existe, la mariposa no puede cumplir su ciclo ni reproducirse. Por ejemplo, el zafiro del talar, su planta nutricia es el árbol tala. Si el tala no está, bueno, este se hospedea de esa mariposa. Y así hay otros ejemplos, la bandera Argentina necesita del coronillo, eh, la mariposa espejito de la planta pasionaria y así. Entonces, si no están estas plantas, la mariposa no existiría, por así decirlo. Y después las aves, eh,
se benefician en cuanto a los frutos de los árboles, de las plantas, las semillas que también consumen, los insectos que son atraídos por estas plantas que también son consumidos por las aves, los colibríes que también el néctar de ciertas aves como la talilla. Entonces hay todo un beneficio que genera una mayor biodiversidad. Bueno, y ahora sí, entonces les voy a preguntar que nos ayuden a hacer un mapeo de cuáles son las especies que tenemos. Empecemos por, si les parece, por la manzana 66. ¿Qué es lo que las vecinas, los vecinos pueden encontrar allí? Bueno, en realidad hay ciertas especies que se repiten, ¿no? Tanto en Manzana Sensei como en el Parque de la Estación, pero tenemos especies que son de las tres ecorregiones de Buenos Aires. Cuando hablamos de ecorregión estamos hablando de la ecorregión Pampa, Espinal y Deltas e Isla del Paraná. Eh, Ecorregión sería un territorio geográficamente definido por la topografía del lugar, las condiciones climáticas y la vegetación que ahí se encuentra. Entonces, en la zona más alta y llana de Buenos Aires se encontraba la ecorregión Pampa con el pastizal, perdón. En la Barranca, la ecorregión Espinal con un bosque xerófilo, el talar de Barranca, y en la zona más baja, hacia el río, la ecorregión Delta Isla del Paraná, sobre los albardones, que se generaba, pues, genera hoy en día también, bosque en galería o selva marginal con vegetación de ribera eh, y plantas acuáticas. O sea, todas plantas que están adaptadas sus raíces al agua. Podemos encontrar de estas tres ecorregiones en el parque, por ejemplo, de la ecorregión espinal tenemos tala, tenemos algarrobo blanco, espinillo. Estos tres están tanto en el parque eh, como en Manzana 66, coronillo también, hay en los dos lados. El ombú lo tenemos solamente en Manzana 66, que hay dos ejemplares, uno es eh, ejemplar hembra y el otro es ejemplar macho, porque el ombú se le dice diclino dioico, ¿sí? Tiene un ejemplar de flores femeninas y un ejemplar de flores masculinas. Después tenemos, todos estos son árboles, ¿no? Que estamos nombrando. Chañar, eh, ya más de la ecorregión Delta Isla del Paraná, eh, tenemos Zen de Campo en los dos lados, en el parque como en Manzana 66, Ceibo también en los dos lados, Curupí también en los dos, Inga solo hay en Manzana 66, Carumá o Espina de Bañado también le dicen, hay en los dos. Eh, Después más arbustivos, tenemos Sauco y Barba de Chivo, esto en Manzana. Y después, en la parte más perimetral de Manzana 66, hay plantado Timbó, o oreja de negro le dicen, y Virapita. Timbó también hay en Parque de la Estación, hay un solo ejemplar, o dos, si mal no recuerdo. Mm. Después gramíneas, ¿sí? Lo que crecía en la pampa. Tenemos cortadera y Paspalum quadrifarium en ambas plazas. En cuanto a arbustivas y herbáceas, podemos encontrar malvavisco, margarita amarilla, chilca, cedrón de monte, talilla, pavonia, o sea, malva rosa, vara dorada, girasolillo, salvia de monte. Estas en los dos espacios verdes. Y en enredadera podemos mencionar la pasionaria o un burucuyá, que es muy reconocido por la gente, por su fruto que es comestible y su flor que es tan vistosa. Bueno, es una variedad súper amplia todo lo que estás contando. Y esto, ¿qué podemos, o sea, que un poco lo fueron contando, ¿no? Los beneficios que generan. Pero esto requiere como un mantenimiento menor, si se quiere, producto de la adaptación climática que ya tiene. En cierto punto sí y en cierto punto no. Ah, como nombramos, hay plantas que son de la ecorregión Delta Isla del Paraná, o sea que sus raíces están adaptadas al agua. Obviamente en la ciudad no tienen ese ambiente, entonces, bueno, van a requerir riego. Claro. Eh,
Se trata de juntar las especies por ecorregión porque obviamente más o menos tienen los mismos requerimientos hídricos, pero en el Parque de la Estación está un poquito más mezclado todo. Eh, igual funcionan bien. Eh, pero en cuanto a las podas, es, requieren mantenimiento en cuanto a eh, no es una poda tan drástica como se le suele hacer a las especies exóticas. En este caso, lo que se trata de dejar una visión un poco más asilvestrada de la especie y tenemos en cuenta el lado ecológico. En cuanto si nosotros lo podamos en época de floración, bueno, estas flores debían ser polinizadas por los polinizadores. O si le sacamos muchas ramas al ejemplar, quizás estamos sacando los huevos, las crisálidas o las orugas de las mariposas. Entonces, cuando se poda, se tiene en cuenta todo eso y se evita, en lo posible, de sacarle mucho. O sea, las podas que se hacen son de despeje de luminaria, despeje de caminos, se le bajan las alturas si las especies ya están muy, muy altas, o se puede también subir la copa en el caso de que se quiera tener unas visuales más largas y que haya más permeabilidad en el espacio verde. Y con el tema del cambio climático, estas olas de calor, digamos, cómo se está modificando un poco la situación con respecto al clima en la ciudad de Buenos Aires, ¿eso también cambia la planificación? No se están viendo situaciones que las plantas estén siendo afectadas por el cambio climático. Sí, bueno, cuando hay tormentas, las plantas nativas lo que suele suceder es que la madera de los árboles suele ser más blanda que la madera de los árboles de alineación. De hecho, las especies que se utilizan de alineación mayormente son las exóticas. Solo de nativas tenemos la pata de vaca hace unos últimos años se empezó a usar el canelón, porque justamente la especie nativa lo que tiene es que tiene una morfología, una arquitectura un poco más achaparrada, con una copa mucho más extendida, lo que hace que, y su madera es más blanda, algunas especies como el curupí, por ejemplo, lo que hace que no sean aptas para el arbolado lineal. Entonces, cuando hay tormentas, bueno, se suelen quebrar muchas ramas, entonces ahí por ahí el cambio climático afecta. Pero después no hemos visto que suceda otra cosa más que eso que estoy comentando. Y con respecto a las especies que estás contando, ¿podríamos darle como algunas recomendaciones para que las vecinas y los vecinos colaboren, contribuyan a cuidar estas especies? Em, Sí, yo creo que lo primero para querer algo tenés que saber qué es lo que tenés, ¿no? O sea, uno no puede cuidar algo si ni siquiera lo reconoce. Entonces, me parece que en primer lugar estaría bueno que la gente se involucre más y empiece a querer reconocer las especies, eh, preguntar, los vecinos tienen el grupo de vecinos de ecología que dan talleres para los vecinos, este, le muestran qué plantas son. Entonces, me parece primero eso, que reconozcan las especies y a partir de ahí que observen cómo interactúan con la fauna y bueno, ayuda muchísimo, ¿no? Que no haya vandalismo en las plazas, eh, esas cosas. Claro, claro, me imagino que eso es fundamental. Y toda la red de vecinos que se arma alrededor de la vegetación. Vamos a pensar en vecinos que quieren cuidar la plaza y que además quieren aún más vegetación. Y por ahí van y compran en un vivero alguna especie, alguna planta, o de repente reciben alguna donación. En ese caso, ¿es recomendable? Dos cosas. Primero, ¿es bueno, es malo para todo el ecosistema armado en la plaza? Y segundo, esto más operativo, ¿no? ¿Cómo debería operar? ¿Cómo debería hacer para llevar adelante? Me imagino que no es solo, bueno, yo vivo en tal lugar, en los alrededores de la plaza, voy y planto una planta, un árbol. Me imagino que tiene todo un procedimiento.
Sí, Sí, nosotros solemos, perdón, solemos hacer igual plantaciones comunitarias con vecinos de la ciudad. Si ellos llegan a tener alguna especie que les gustaría sumar a la plaza, nos ha pasado, de hecho, este viernes vamos a plantar unos jacarandáes con unos vecinos que los donaron. Se comunica con nosotros, con la comuna, y nosotros directamente lo coordinamos. Lo que tratamos de hacer por lo general es por un tema de seguridad, de seguros, para poder definir también las ubicaciones por mantenimiento, para también chequear que se hagan bien las plantaciones y supervisar sobre todo los trabajos. Los trabajos los solemos hacer nosotros. Los hacemos junto con los vecinos, armamos los pozos, preparamos el riego para que se pueda hacer después, para poder hacer el riego de asiento, pero eso se comunican con nosotros obviamente lo coordinamos, lo hacemos, hacemos muchas plantaciones participativas, tanto en Manzana como en Parque de la Estación. En Parque de la Estación, ahí sí lo suelen hacer más seguido los vecinos, pero también coordinamos cuál sería quizás la mejor ubicación, qué les parece a ellos, qué nos parece a nosotros, y vamos entre todos tratando de encontrar la mejor situación. Más allá de eso, igual también quería sumar a lo que había dicho Noé antes, que los vecinos muchas veces están muy acostumbrados al tipo de jardín más europeo, con los agapanthus y las plantas más exóticas que estamos muy acostumbrados a ver, los agapanthus, los ligustros y las plantas que se usaban antes en otro tipo de plazas. Y para mí también hay que empezar a acostumbrarse a otro tipo de belleza, a otro tipo de estética. La mayoría de las plantas que nosotros ponemos también tienen muchísimas flores, que son las que obviamente después usan los polinizadores. Y hay que tratar de empezar a verlas y encontrar la belleza también en esos otros espacios. No sé si quería sumar algo más, Noé. sí, sí. Obviamente la vegetación nativa, como decíamos, tiene un aspecto mucho más asilvestrado, mucho más desprolijo, y a la gente a veces no les suele gustar eso, están acostumbrados justamente a plantas más ornamentales, con otro tipo de poda, con otro tipo de tratamiento. Entonces, bueno, por eso digo que la forma de querer a esta vegetación es un poco estudiarla, comprender su comportamiento, qué especie es. Entonces, una vez que la gente reconozca y entienda su lugar en el ecosistema, cómo funciona, qué beneficios trae, yo creo que ahí va a haber una diferencia, por lo menos de una parte de la población. La verdad que es súper interesante lo que están contando porque es una cuestión casi cultural, ¿no? Esto de los cánones de belleza, de la costumbre que tenemos en relación también a cierta herencia europea, que por supuesto es linda y aparte es lo que es con lo que hemos crecido, no solo individualmente, sino como sociedad, pero empezar de a poco a generar esa otra cultura más autóctona, más propia, más adaptada, más originaria del lugar donde vivimos, suena como algo muy desafiante y a la vez muy atrapante, ¿no? ¿Ustedes qué balance hacen? ¿Cómo piensan que eso va avanzando en relación a esto, ¿no? A un antecedente y un desafío que me imagino hace, bueno, un poco lo están contando ustedes, hace una suerte de ruido en el vecino, no es fácil esa innovación, pero ustedes cómo ven toda esa dinámica, todo ese proceso, ¿ven avances? ¿Qué ven que está sucediendo en la comunidad? Y siempre hay que tratar de manejarlo de una forma de que todos los vecinos queden contentos, ¿no? Va a haber vecinos que van a reclamar en el parque de la estación o en Manzana 66 por la inseguridad, por un tema de que la vegetación a veces se vuelve muy densa o muy elevada en cuanto a sus copas. Entonces, bueno, sienten como esa sensación de inseguridad o que puede esconderse gente. Entonces, siempre hay que tratar de podar, de buscar la forma como ya dije, tratar de podar lo menos posible, pero dejar siempre contento a los vecinos que piden por podas para seguridad, como aquellos que piden por que las plantas no sean podadas porque no es época, porque está, no sé, la oruga de la mariposa tal en tal planta. Entonces, uno siempre trata de buscar la forma de que todos queden contentos. Y hay una transición, se nota en la gente que
esto igual va a llevar, yo creo, muchos años de que la gente empiece a querer este tipo de vegetación en los parques. Pero bueno, de a poquito se va logrando y concientizando a la gente, por ejemplo, con esto que estamos haciendo, es una forma. Sí, a eso quería sumar que también hay otros espacios que de a poco se van sumando también distintas especies de plantas nativas que quizás tienen otro tipo de aceptación, quizás como las salvias, que tienen esas flores violetas muy lindas, y esas hojas que también tienen muy rico aroma y todo eso, hace que de a poco la gente se vaya acostumbrando a verlas, hay algunas colas de zorro, hay distintas cosas que se van viendo de a poquito que uno se va empezando a acostumbrar en el paisaje urbano a verlas y de a poco yo creo que se está haciendo un proceso de algún tipo de cambio de paradigma, tratando de pensar las cosas un poco más locales también, ¿no? Bueno, la verdad que es súper interesante poder aprender, poder conocer. Bueno, estaría bueno que repitan estas instancias en las cuales los propios vecinos enseñan, forman sobre la vegetación y las especies que están en ambos espacios verdes. Y también no sé si tienen pensada alguna instancia más a nivel de la comuna o si más vale están apoyando esto que hacen los propios vecinos. No, eso obviamente nosotros lo apoyamos desde ya. Además estamos trabajando en sumar cartelería con algunos QR, sumando información, con el tipo de floración, con las épocas, con las especies, sobre todo en el corredor Agüero y también en Manzana 66, para sumar información y para que sobre todo también los vecinos puedan eso, ir conociendo a poco. Los carteles que también hay en el Parque de la Estación, que fueron vandalizados, pero los estamos por reponer, también tenían toda la información de las especies que se encuentran en el lugar, pero es un proceso largo, pero sí, la idea es que de a poco se vaya conociendo, que vayan teniendo información y que se vaya sabiendo, porque es tal cual lo que dice Noé. La única forma de cuidar y querer algo es conociéndolo. Claro, claro. Bueno, no sé si querían agregar algo más para cerrar, algo que por ahí no les haya preguntado. La verdad que a nosotros nos parece fundamental que las vecinas, los vecinos puedan conocer esa plaza que tanto disfruta, porque se las ve repletas a las dos. Pero que por ahí, bueno, pasan el día, el rato y no saben, ¿no? No conocen exactamente en qué consisten esas vegetaciones, más cuando es un tanto disruptivo, pero a la vez es muy nuestro, ¿no? Y muy lindo y muy interesante. Y que en estos espacios van a encontrar lo que no se ve en otros espacios verdes con vegetación exótica. No hay función de fauna, o sea, cuando uno va a otra plaza que es toda exótica, no va a haber mariposa, no va a haber abejorro, no va a haber aves, no va a haber aves en cuanto a colibríes, ¿no? Mariposas, ¿sí? En cambio, en estos espacios, cuando uno va, y más que nada en época de las mariposas, de las abejas, los abejorros que están en mayor cantidad, digamos, es muy lindo de ver, es muy lindo de apreciar. Así que estaría bueno que vayan, que lo disfruten. Bueno, muy bien. Chicas, les agradezco un montón y les mando un abrazo grande. Muchas gracias a vos, Martín. Cualquier cosa nos mantenemos en contacto, te comunicas con nosotros y cualquier duda que vaya surgiendo nos decís. Desde ya y por supuesto a disposición, para todo lo que quieran difundir, contar con respecto al trabajo que están llevando adelante. Muchas gracias.